Ascendente en Escorpio. Desde la casa 12 es como si dijéramos: era tan buen diplomático, hizo carrera en Viena y New York, ¿y por qué ahora tiene que pasar por Rusia y Ucrania? En el fondo de la casa 4 reside la comprensión del movimiento. ¿Qué hay que descubrir vía casa 8? Primero, lo que va más allá de la dualidad, lo común a la dualidad. Lo que aparece como dual es mera apariencia. Recuerden, Escorpio, la lucha persiste hasta que las dos serpientes descubren que son una sola, con dos cabezas. En la vida del ascendente en Escorpio aparecerán grandes dualidades. ¿Puede esta energía moverse en dualidades? ¿En la complementación sutil? ¿En la fragmentación? No, se les hace necesario llegar a algo que compartimos todos, porque de lo contrario se sigue moviendo en el mundo de la dualidad. A diferencia del ascendente anterior, ya no se trata de la complementación, sino del descubrimiento de algo que es común a todos, que compartimos todos. De lo contrario, se sigue moviendo en el mundo de la dualidad. Debe descubrir que, aunque seamos diferentes, básicamente somos lo mismo, aunque estemos enfrentados, nos odiemos o nos matemos. ¿Qué experiencia nos dice que somos lo mismo? El dolor, la muerte, también la potencia del deseo en tanto corriente profunda y vivificante de la existencia que corre por debajo de las diferencias. Pero no desde Tauro, antes de la dualidad, sino después de la dualidad. Mi psiquismo estará lleno de dualidad y el destino me llevará a experimentar la fusión como si se tratara de estar en la etapa previa a la dualidad. Por lo tanto, mi psiquismo siente esto como conflicto, inevitablemente. ¿Qué escenas podemos darle a un niño o una niña con este ascendente para que vaya descubriendo la naturaleza de su energía? Se trata de aprender que la dualidad no es real y que hay algo más profundo. La dualidad es una manifestación superficial. Debe existir un anhelo de encontrar una unión más allá de la dualidad. Por eso siempre está la percepción de que papá y mamá no se aman. Esto puede venir por escenas de afuera concretas, o sea, peleas, enfrentamientos, o tratarse de una percepción interna, pero siempre estará asistiendo al conflicto entre dos principios que luchan entre sí y no se reconcilian jamás. La percepción profunda es: he nacido del odio y no del amor. Esto desencadena todo un movimiento inconsciente de tipo dramático, antagonístico, conflictivo, porque hay un desgarramiento de la percepción básica de la propia vida. A esta altura me interesa que comprendamos por qué un chico asiste a escenas de pelea y conflicto entre sus padres. No se trata de una maldad del destino. Si tiene que definir este ascendente, tiene que pasar por ahí. No se trata de quedarse en el conflicto. Este ascendente conduce al amor como lo está en la base común antes de la dualidad. Pero el peligro reside en quedarse en la fase previa. El destino será entonces el conflicto constante. Estas energías del ascendente no ingresan en nuestro sistema de manera inmediata, no ingresan con forma. Es importante, para deducir el destino correspondiente, advertir cuáles serán las condiciones que la vida le pondrá a una persona. Desde el punto de vista de la astrología, el destino consiste en hacernos cargo de ciertas cualidades energéticas. Somos seres de energía y estamos aprendiendo a manifestarla. Cada ascendente, por lo tanto, encierra para cada persona ciertos misterios profundos, ciertos enigmas, para lo colectivo y para lo individual. En este proceso habrá, por supuesto, topes, que son los que el aprendizaje colectivo ya ha realizado con respecto a esta energía, algunos puntos que tendremos a repetir y marcas que nos llevan recurrentemente a cierto nivel de la energía. Pero en un nivel más profundo nos encontramos con la humanidad. En ciertos puntos no va más allá en su manera de vivir algunas energías, como si la humanidad generara hábitos o prejuicios con respecto a cómo vivir esa energía. Por eso en el aprendizaje de la conciencia individual habrá estaciones preferenciales para absorber cierta fase de la energía.
A veces esto tiene que ver con la historia individual, pero otras se debe a que la humanidad misma suele decir de aquí no paso, y nos lleva a creer que efectivamente esta energía es hasta allí y que no es más que eso. Por lo tanto, cuanto más de cierta manera se viva desde lo colectivo esa energía, tanto más le costará al individuo acceder a capas más profundas. El ascendente en Leo, como vimos, abre su camino buscando el aplauso. Después se encontrará con la prisión de la imagen. Aquí ya hay algo mucho más trabajoso de alcanzar y más complicado aún, independizarse de la imagen. En lo virginiano, moverse dentro de los límites no es lo que lo colectivo propone con más ganas. Aprender a ser la parte dentro de una unidad mayor será muy duro para la conciencia virginiana, porque lo colectivo no favorece demasiado este tipo de desarrollo. Lo propondrá fácilmente como sometimiento a la parte mayor. Pero si el destino, un ascendente en Virgo, trae sometimiento en momentos de una vida, no es porque el ascendente en sí como energía lo esté proponiendo. Como siempre, cuanto más avanzamos por el zodíaco, más difícil es para la conciencia trascender ciertos límites del modo como se vive lo colectivo. Recurrentemente se verifica que lo colectivo se resiste a vivir, a elaborar ciertas experiencias. Escorpio es uno de esos puntos. Cuando el destino presiona porque se trata de cierta energía que no pone el acento en vivirse como individuo separado, el destino será aún más difícil de elaborar. Por eso, se suele decir que el destino de esa persona es muy duro. Sin embargo, el hecho es que los seres humanos aún hemos aprendido muy poco acerca de ese destino. Todavía persiste de manera muy arraigada la creencia acerca de que muchos destinos nuestros tienen que ver con designios del lado oscuro del universo, que parece estar enojado con uno. La energía escorpiana en general obliga a la conciencia a reconciliarse con lo que había excluido. Ese encuentro es conflictivo, la conciencia no quiere enfrentarlo. Si esto es así con el Sol en Escorpio, en el ascendente habrá evidentemente presiones muy altas para hacerse cargo de cosas que no son muy fáciles para la conciencia. Si además de tener que enfrentar lo que habitualmente se tiende a excluir, esto viene por medio del ascendente, o sea, desde algo totalmente desconocido y sin punto de referencia para mí. ¿Qué escenas podemos imaginar? Miedo es algo que encoge porque implica meterse en algo que asusta mucho. La primera experiencia será la de la muerte. Esta experiencia está excluida de la conciencia. No quiere hacerse cargo de ella. Otra experiencia será la pérdida. Algunos podrían decir que dentro de la cultura oriental es menos difícil de vivir esto. Pero pensemos que una cultura basada en las reencarnaciones simplemente estiran el problema o lo escapan, postergan todo por las próximas 37 vidas. Por supuesto, una cosa es verlo desde la cumbre del pensamiento oriental, practicado hoy en día por muy pocos, y otra a nivel masivo. ¿Qué otra experiencia podría estar asociado a este ascendente? El producir daño, porque con este ascendente se experimenta poder, ligado a la fusión, pero lo básico, lo que el humano excluye, es el dolor, y con eso se reencuentra este ascendente. La 8 en Géminis me enfrenta con las dos serpientes y la dualidad me desgarra. Tengo que vivir esto hasta comprender que en realidad se trata del movimiento único de la vida y que no son dos cosas separadas. En la conciencia están las dos. En la conciencia están dos cosas que se viven como antagónicas y como odiándose una con la otra. En la fusión hay miedo, porque aunque dejemos de pelear, sentimos que nos tragan, y eso da miedo. La conciencia lucha y no se entrega ante la pulsión de la vida, prefiere luchar. Así toda la primera parte de la vida de Escorpio es la vida es lucha, o sea, prefiero que sea lucha antes que sumergirme en eso.
antes de ir a eso que no sé qué es. Este tipo de energía tiende a fijar la realidad. Se trata de vivir de cierta manera, pero al mismo tiempo ir más allá de ella. Veamos algunos personajes con este ascendente. Por supuesto, personajes que experimentan el poder. En el pasado tuvimos a Mussolini, Napoleón, Collor de Mello. Experimentan pérdida, el poder y la muerte, de manera unida. Este es el plan de una conciencia que se mete en el lado oscuro, en el desgarramiento, en el dolor y en la pulsión. No de manera natural, a lo taurino, sino como potencia, haciendo sentir a la conciencia que retrocede. Ante lo pulsional, la conciencia siente que cae. Otros ejemplos de este ascendente que contraponen siempre la lucha de dos fuerzas entre sí. Freud, por ejemplo, habla de la contraposición entre Eros y Tánatos. Pensemos en lo que elabora en este sentido la mente de Nietzsche, que es otro ascendente en Escorpio. Cuando intenta descubrir sobre qué valores se ha erigido la civilización, habla de lo apolíneo y lo dionisíaco como fuerzas en tensión. Otro caso podría ser Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía. Habla de lo luciférico y lo arimánico. Lucifer y Arimán, las dos fuerzas en la lucha. Otro caso es Goethe, en el Fausto. Su poema central, el tema es el encuentro de la mente científica con el mal, representado por Mefistófeles. ¿Qué nos indican todos estos ejemplos? ¿Es solo una cuestión de mentes filosóficas? Por supuesto que no. Estos ascendentes, en el caso de estas mentes tan profundas, nos muestran que no es fácil que la conciencia trascienda la sensación de que hay dos principios irreconciliables. Este tipo de energía tiende a que la conciencia viva la realidad como la lucha continua de dos principios, uno oscuro y otro luminoso. Bajemos de lo más filosófico a lo cotidiano. Si partimos de la sensación de dos principios en pugna, a esta conciencia le costará muchísimo descubrir que hay una unidad, descubrir que los dos principios son parte de lo mismo. Por lo tanto, que lo más profundo es el amor. Pero es evidente que en este ascendente hay una convicción muy profunda en el nivel de la energía de que el amor no existe, de que lo único que existe es el antagonismo. Hay una base antagonística de la existencia, una lucha básica que no llevará jamás a una reconciliación. Esto llegó a bases altísimas de elaboración teórica con los ascendentes escorpianos ya citados. Ahora, ¿existiría alguna posibilidad de trascender esa contraposición? Desde luego, pero primero hay que pasar por ella. Lo más común, la cena más primaria para este tipo de ascendentes es la vivencia que lo que genera lo hace desde el enfrentamiento y no desde el amor. Veamos que la persona tiene que vivir este desgarramiento. No es que pobre persona lo que le tocó, sino que es ascendente en Escorpio. El Sol en Escorpio, como no viene con destino, sino que es algo dado, pasa por esto de diferente manera, pero en el ascendente aparecen otras complicaciones. Una de las experiencias típicas es registrar la relación de los padres como una relación de lucha, como un juego de poder y de antagonismo. A veces esto es real, hay escenas concretas, y otras es algo imaginario o una sobrevaloración de hechos que otro ascendente no encuadraría como enfrentamiento o antagonismo. Veamos que el ascendente hace que vivamos desde afuera esa energía, aunque de hecho estemos metidos en ella. El destino me trae escenas para que la viva. Lo que más nos cuesta con este tema es aceptar la necesidad de que el afuera esté armado de cierta forma. Si alguien es escorpiano desde el Sol, ya pertenece a este tipo de vibración. Pero si alguien es canceriano con ascendente en Escorpio, creerá que esa vibración no le pertenece. Por lo tanto, el destino se le atraerá con este tipo de escenas. Esta sensación de no quiero lo que me trae mi ascendente viene con todos, no solamente con el ascendente en Escorpio. Si tengo ascendente en Aries, no quiero tener que mandarme solo.
Si tengo ascendente en Tauro, no quiero esperar los procesos lentos y orgánicos de la vida, y así sucesivamente. Volviendo al caso escorpiano, repito, muchas veces la lucha entre los padres no es real sino algo imaginario, pero se instala en la persona de cualquier manera. Los libros de esoterismo se refieren a esta energía como la armonía a través del conflicto. Por eso es probable que después de muchos años de creer que mis padres se mataban, luego descubra que no es así. Esto es una revelación para este ascendente. Otra escena característica es tener que asistir a la muerte, al sufrimiento o a la pérdida. O sea, este ascendente no siempre tiene que llevar a la persona a sufrir por ella misma, sino que muchas veces la encuentra rodeada de muerte, o rodeada de sufrimiento o pérdida. A veces la energía del ascendente se juega mucho por afuera. En este caso, entonces, es característico tener que presenciar grandes cantidades de desgarramientos en su entorno. Si alguien estudia o practica la medicina y está por necesidad profesional rodeado del dolor y la muerte ajenas, vive esto de manera mucho más rápida y directa que alguien que es, por ejemplo, modelo publicitaria. En este último caso, para consumir el grado necesario de dolor y pérdida que el ascendente requiere, quizás tenga que padecer dolor y pérdidas más ligadas a lo personal que en el caso anterior. Si no son los padres los que viven en conflicto, podrán ser los abuelos o seres cercanos. Habrá presencia de muerte en los alrededores. Ahora, puede ser una cosa bastante pesada para un padre ver que su hijo nace con este ascendente. No es necesario que el hijo crea que se están matando o destruyendo el uno al otro, pero sí, los va a ver muy distintos. No llega a comprender cómo pueden estar juntos tratándose de dos principios tan diferentes. Lo que está metido muy adentro de Escorpio es que estas dos cosas no pueden estar juntas. Tiene que ser o esto o aquello. Este es el hechizo escorpiano, que buscará dramatizarse con escenas típicas. Es normal que nos angustiemos al hablar de estas cosas, tengamos o no este ascendente, porque hablar de dolor y de muerte son temas que nos asustan. Un buen ejemplo de gran capacidad de absorción que tiene este ascendente para el conflicto es, por ejemplo, un caso de una hija canceriana con un ascendente en Escorpio, donde ella vive ciertamente este tipo de escenas entre sus padres. Y cuando fue a terapia, el terapeuta le dijo, luego de 2 sesiones, que no hacía falta un tratamiento muy largo porque había metabolizado bastante bien la cuestión. Con lo que, viendo la parte positiva de esta energía, puede haber una gran capacidad de absorción para el conflicto. Digo esto como para bajar la angustia de los padres. Es necesario que estas personas comiencen a vivir intensidades muy altas. Puede ser que haya una enorme capacidad curativa en estos ascendentes. Bueno, razonemos un poco. ¿Qué destino tiene que tener un curador? Puede nacer y vivir en la más absoluta tolerancia, belleza, equilibrio, sin ver jamás el lado oscuro de las cosas. Y en principio no sería un curador. El tema del destino tiene que empezar a girar de esta manera en nosotros. Para que la vida genere esta estructura, la de alguien que cura, pues antes tendrá que presenciar de una u otra forma aquello que tiene que ser curado, y tiene que tener con eso un costado intenso y contacto intenso, no solo mental. Por supuesto que no toda la gente vive de esta manera como algo negro o doloroso el ascendente. Conozco un caso de una persona que tiene ascendente en Escorpio, que es voluntaria para la atención de enfermos terminales de SIDA y vive su tarea con alegría y ama lo que hace. Por eso no es lo mismo con este ascendente buscarse tareas de ese tipo, por ejemplo enfermos terminales, medicina, curación, que ser un playboy. En este último caso, si se empecina en pasear por el mundo viendo solamente las cosas lindas de la vida, pues tendrá que equilibrar esto viviendo otras por destino. Vean el caso de Jacqueline Kennedy, enviudando uno tras otro con maridos poderosos, otro ascendente en Escorpio. Decíamos que es frecuente generar con este ascendente el miedo a sí mismo y que la lucha es esencial a la vida. Sobre esto es necesario trabajar muchísimo. Es importante resignificar las escenas que tienden a fijar esta contraposición y este antagonismo. Este ascendente necesita además
tener delante personas con mucho poder e incluso manipuladoras. Es necesario aprender a decodificar el poder y la manipulación externos para ponerse en contacto con el propio poder y la propia tendencia a la manipulación.